Y además de utilizar la primer derivada de la función dada por el gradiente de esta función, este método de Newton generalizado, similar al método de Newton en sistemas multivariable, utiliza también la segunda derivada, que en este caso vamos a describir como la matriz hessiana. Y la matriz hessiana va a llevar la información de las segundas derivadas del sistema para encontrar en este caso la concavidad, hacia donde el sistema presenta el valor, ya sea el mínimo o el máximo. Entonces, bueno, es una matriz debido a que es un sistema de dos variables. Estaríamos observando en el renglón 1, columna 1, la segunda derivada de la función con respecto a x. Y en el renglón 1, columna 2, estaríamos observando la segunda derivada de la función, pero primero con respecto de x y después con respecto de y. Esto quiere decir que estamos encontrando la derivada mixta de la función. En el caso de esta terminología se lee en este sentido. Quiere decir que calculamos la derivada de segundo orden, primero con respecto de la variable x, después con respecto de la variable y. Para el segundo renglón, nosotros tendríamos la segunda derivada con respecto de f, primero con respecto de y, después con respecto de x. Noten que el orden es diferente en este caso, sin embargo, por la analogía que vimos en el método analítico, las derivadas de orden mixto resultan ser las mismas, entonces estamos hablando aquí de la misma derivada. Y para la columna 2 tenemos la derivada de segundo orden de la función f con respecto de y las dos veces. Entonces, este es todo lo que necesitamos sobre el método de Newton generalizado. Necesitamos una función, necesitamos el gradiente de esta función y la matriz hessiana. Y como el método es un método numérico, requerimos también un punto inicial, que en este caso determinemos como x de k. X de k va a ser una condición inicial y a partir de esta condición inicial vamos a ir iterando el sistema hasta que nosotros lleguemos a una x de n, en donde x de n se presente el punto crítico y este punto crítico sea un extremo relativo. Entonces vamos a ver la función, cómo quedaría. En este caso nosotros estaríamos evaluando x de k más 1, digamos la siguiente iteración de la condición inicial. Esto sería igual a x de k menos la inversa de la matriz hessiana multiplicado por el gradiente de la función. Estos dos términos necesitan estar evaluados en la condición inicial, ya que este es un método numérico. Quiere decir que nos interesa saber tanto el gradiente y la segunda derivada, cómo se van comportando en el punto x de k. Por lo tanto, necesitamos evaluar ambos puntos en nuestra coordenada x de k. Y de esta forma obtenemos nuestra siguiente iteración. Por lo tanto, mencionamos aquí que x de k es la condición inicial. Y a partir de ella empezamos a hacer el método iterativo. Y bueno, para entender un poquito más acerca del concepto de Newton generalizado, vamos a ver este ejemplo.
Y vamos a entender por qué es que este tipo de métodos son mucho más rápidos en cuestión de número de iteraciones que los métodos de eliminación de regiones o aproximaciones como son el método de Neldermed. Si nosotros tenemos una función, en este caso consideremos esta función en donde z sería el eje aquí de la altura de la función, x y y, nuestra función estaría graficada como esta superficie. Entonces es una función que depende de la variable x, que es independiente, depende de la variable y nos arroja un valor de z para este caso. Entonces si nosotros graficáramos los valores de esto en las tres dimensiones correspondientes con los dos ejes independientes y el eje dependiente z, pues podríamos visualizar una aproximación como esta que está marcada aquí. Noten que en este caso este tipo de función presenta puntos críticos aquí, aquí y aquí como puntos máximos, quiere decir estos son extremos relativos máximos. Sin embargo, también presenta puntos críticos mínimos, extremos relativos mínimos en estas dos posiciones de la parte inferior de la función. Entonces, bueno, ¿cómo funciona el método de Newton generalizado? Imaginemos que damos una condición inicial, nosotros queremos encontrar el punto máximo, este punto máximo estaría representado en una gráfica del contorno. Si yo visualizara la gráfica desde la proyección en Z, si yo la viera de arriba hacia abajo, esto sería lo que yo estaría encontrando. Las curvas de nivel indican mismos valores para la función y estamos viendo aquí que la función presenta en el centro de aquí nuestro máximo, que está representado de esta forma. Entonces, si nosotros ubicamos alguna condición inicial en algún punto, digamos, empezamos aquí esta condición que sería x de k. A partir de este valor nosotros vamos a empezar a iterar. Si nosotros estuviéramos haciendo una aproximación de eliminación de regiones, el desplazamiento que nosotros estaríamos haciendo sería en base a los datos de los máximos de la función. Quiere decir, nosotros nos estaríamos desplazando en la función tratando de encontrar algunos puntos que nos acerquen o que nos lleven lo más cercano a nuestra condición o punto crítico. Sin embargo, si nosotros utilizamos este método de Newton generalizado, debido de que estamos basándonos en el gradiente de la función, el uso de la derivada ahorra el número de iteraciones. En lugar de tener n número de iteraciones, a partir de una condición inicial, yo me puedo desplazar directamente hacia algún punto en donde la pendiente vaya disminuyendo y de esta forma reducir el número de iteraciones. Quiere decir que los métodos que utilizan aproximaciones de la derivada siempre son métodos mucho más rápidos, son más eficaces que los métodos de eliminación de regiones. El problema que tenemos es que si nuestra función es una función que llega a ser compleja, las derivadas pueden complicarse de tal forma que el sistema empiece a ser más difícil en el momento de iterarse. Además, viendo la estructura que analizamos aquí en un principio, esta matriz que tenemos aquí, la matriz hessiana, tiene el inconveniente de que si las derivadas de segundo orden, alguna de ellas resulta ser cero, o al momento de ser evaluada, como mencionamos aquí, al momento de ser evaluada, la función presenta algún valor cero, de manera que la matriz H sea singular. Si H es singular, recordamos que por singular estamos hablando sobre el determinante
de h cuando es igual a 0. Si tiene esta matriz determinante de h igual a 0, entonces este método no podría aplicarse para la función dada. No pudiéramos utilizar Newton generalizado, deberíamos de buscar alguna otra alternativa, como pudiera ser el caso de Neldermed. Y bueno, vamos a continuar con un ejercicio de este método de optimización. Vamos a evaluar el máximo de una función y vamos a ver la cantidad de iteraciones que requiere para llegar a este punto crítico o extremo relativo.